Durante más de 2 siglos, Oak Island ha atraído a exploradores cazadores de fortunas y soñadores con la promesa de un secreto escondido bajo su suelo. Excavaron el legendario Money Pit, inundaron antiguos pozos, perforaron capas de tierra y gastaron fortunas inimaginables persiguiendo susurros que siempre parecían fuera de su alcance. Expedición tras expedición terminaron de la misma manera con tripulaciones exhaustas, alejándose con las manos vacías, convencidas de que si el tesoro realmente existía, ya se había perdido para siempre. Sin embargo, aunque casi todos los ojos permanecían fijos en el famoso Money Pit, un lugar escapó silenciosamente a la misma atención implacable. El pantano descartado por muchos, como poco más que un obstáculo anegado, ahora ha revelado algo que podría obligar tanto a historiadores como a buscadores de tesoros a repensar todo lo que creían saber. El equipo de Oak Island ha descubierto lo que parece ser una bóveda de piedra escondida debajo del pantano y las implicaciones son extraordinarias. A medida que la excavación se acerca al área que rodea Money Pit, las preguntas comienzan a multiplicarse con cada cubo de barro retirado. Si realmente estamos tan cerca de Money Pit, ¿qué deberíamos esperar encontrar? Pregunta alguien mientras la atención se centra inmediatamente en el trabajo científico realizado por el Dr. Ian Spooner y el Dr. Michael, cuyo análisis del agua detectó previamente rastros inusuales asociados con metales preciosos. Esos hallazgos anteriores, alguna vez considerados intrigantes pero no concluyentes de repente, parecen mucho más significativos ahora que una estructura subterránea diseñada ha surgido de debajo del agua turbia. La bóveda en sí no se parece a nada que el equipo esperaba encontrar. Completamente sumergido y rodeado por muros de piedra cuidadosamente construidos, contiene artefactos que datan de finales del siglo XVIII, lo que sugiere que quien lo construyó poseía tanto planificación como propósito. Entre los descubrimientos se encuentra una pesada manivela de hierro que parece haber sido diseñada para operar algún mecanismo oculto, junto con herrajes que los expertos creen que alguna vez pertenecieron a un gran cofre de madera que desapareció hace mucho tiempo. Alguien comenta que estos objetos no son el tesoro en sí, solo para que otra voz responda con tranquilo optimismo que tal vez, alguna vez, estuvieron directamente encima de él. De repente la pregunta que se cierne sobre toda la excavación se vuelve imposible de ignorar. Si el cofre desapareció, ¿a dónde fue y para qué se construyó exactamente esta misteriosa bóveda? Hay un hecho que resulta cada vez más difícil de descartar. Quien construyó esta cámara oculta lo hizo décadas antes de que Anthony Graves llegara a Oak Island, lo que significa que la bóveda pertenecía a un capítulo anterior de la misteriosa historia de la isla. No se trataba de un refugio accidental ni de un simple foso de almacenamiento montado apresuradamente por los agricultores. Cada piedra, cada ángulo y cada pieza de hardware superviviente sugiere una cuidadosa ingeniería llevada a cabo por personas que pretendían que su trabajo permaneciera oculto. Más importante aún, existe la posibilidad de que lo que sea que ocultaron originalmente aquí no haya viajado muy lejos. Cuanto más continúa la excavación, más fuerte comienza a sentirse esa posibilidad. La investigación pronto se desplaza hacia la sección norte del pantano, un área triangular que siempre hay. Se ha estado al borde de una exploración seria. Nunca fue completamente ignorado, pero nunca recibió la incesante atención dedicada al Pozo del Dinero o al famoso triángulo de piedra que descansa más cerca del centro del pantano. Durante años este rincón tranquilo existió casi como una ocurrencia de último momento, mientras innumerables recursos llegaban a otros lugares de la isla. Ahora, el equipo de excavación llega a su posición acompañado de detectores de metales, arqueólogos, topógrafos e investigadores decididos a documentar cada centímetro de terreno que la historia pudo haber pasado por alto. Lo que alguna vez pareció ser una extensión ordinaria de marisma, de repente carga con el peso de posibilidades incalculables.
Casi de inmediato el terreno comienza a revelar signos de que no es nada natural. Debajo de las capas de barro se encuentra una inconfundible calzada de piedra que se extiende a través del pantano con notable precisión. Se han colocado cuidadosamente losas planas de pizarra, una al lado de la otra, cada una casi idéntica en tamaño y forma, creando un camino que parece diseñado intencionalmente en lugar de depositado al azar. Un miembro del equipo observa que las piezas de pizarra apiladas están delimitadas por ladrillos, lo que califica la construcción de inusualmente sofisticada y diferente a todo lo que se espera debajo de un pantano. Cada medición, cada alineación y cada detalle visible apunta hacia un diseño humano deliberado. El camino no discurre sin rumbo por el pantano. Más bien sigue una dirección coherente, como si guiara a los viajeros hacia un destino que alguna vez tuvo una enorme importancia. La naturaleza rara vez crea una uniformidad tan perfecta, especialmente bajo siglos de sedimentos acumulados. Las piedras prácticamente no muestran variación ni dispersión caótica ni signos de colocación accidental. Quien abrió este camino tenía un objetivo claro, y cada losa cuidadosamente colocada parece guiar a los investigadores hacia el siguiente capítulo del perdurable misterio de Oak Island. Luego la excavación descubre algo que deja a todo el equipo en silencio atónito. Escondido debajo del pantano se encuentra una estructura cuadrada, compacta, con sólidos muros de piedra que rodean un piso tan duro que las herramientas de excavación luchan por penetrarlo. Los muros están construidos con piedras de tamaño uniforme, ensambladas con extraordinaria precisión, sin la grava mezclada o las capas irregulares que se esperan en una formación geológica natural. La consistencia es casi inquietante porque nada en él se parece a los depósitos de pantanos comunes. En cambio, todo en su apariencia sugiere una artesanía intencional. El arqueólogo Ian Spooner estudia la estructura detenidamente antes de llegar a una conclusión que cambia inmediatamente la conversación. En su opinión profesional, ningún proceso natural podría producir una disposición de piedra que muestre este nivel de consistencia y organización deliberada. Esa única evaluación elimina innumerables explicaciones alternativas en un instante. Lo que hay debajo del pantano no es una peculiaridad de la geología, ni una formación rocosa inusual moldeada por el tiempo. Es una estructura diseñada por manos humanas con un propósito que permanece oculto. De pie en el borde, el experto en detección de metales, Gary Drayton, describe el descubrimiento como una cámara cuadrada con forma de bóveda que descansa debajo del pantano sin ninguna función inmediatamente obvia. El equipo se reúne a su alrededor y cada persona intenta comprender el significado de lo que ha surgido ante sus ojos. Los muros de piedra que se levantan bajo siglos de barro, en medio de una isla famosa por leyendas de tesoros sin resolver, parecen casi surrealistas. Durante más de 200 años, generaciones buscaron incansablemente cámaras ocultas, pero esta extraordinaria estructura permaneció oculta a plena vista. Había esperado en silencio debajo de la esquina norte del pantano, mientras casi todos buscaban en otro lugar. Entonces un nombre familiar entra inesperadamente en la conversación. Antonio Graves, el tranquilo terrateniente cuya misteriosa reputación ha permanecido en la historia de Oak Island durante generaciones, de repente se convierte en el centro del misterio que se está desarrollando. En 1857 Graves compró la mayor parte de Oak Island y estableció su hogar justo al norte del pantano. A diferencia de los famosos cazadores de tesoros que llenaban los periódicos con ambiciosos planes de excavación, Graves mostró poco interés en llamar la atención del público. Cultivó su tierra, vivió tranquilamente y observó desde la distancia cómo aventureros decididos cavaban agujeros sin cesar a su alrededor. Sin embargo, las historias que rodean a Anthony Graves se han negado a desaparecer. Los relatos históricos lo describen repetidamente, entrando en tiendas locales y pagando bienes comunes con monedas de plata españolas,
no una vez como una curiosidad aislada, sino con suficiente regularidad como para que los vecinos se dieran cuenta. Imaginemos una tienda de abarrotes en la Nueva Escocia del siglo XIX, donde la mayoría de los clientes llevaban moneda local solo para que un tranquilo terrateniente deslizara plata extranjera española sobre el mostrador con total confianza. Los comerciantes aceptaron las monedas sin dudarlo, pero sorprendentemente, pocas personas registraron dónde se había originado una riqueza tan inusual. El silencio que rodea esas monedas se ha vuelto casi tan misterioso como las propias leyendas del tesoro. Los rumores que rodean a Graves se vuelven aún más intrigantes cuando se examinan junto con los descubrimientos de hoy. Según relatos de larga data, descubrió un importante alijo de plata española en algún lugar de su propiedad. No se trataba de un puñado de monedas esparcidas cerca de la superficie, sino de una colección organizada escondida en un solo lugar, lo que sugiere fuertemente que alguien antes que él las había enterrado allí intencionalmente. Graves murió en 1888 sin revelar el origen de la plata, y ningún registro patrimonial dio cuenta completa de las extraordinarias monedas que supuestamente poseía. Ahora los investigadores se encuentran excavando la misma sección de terreno, más cercana a donde alguna vez estuvo su casa, directamente encima de la bóveda, recién descubierta que permaneció intacta hasta hoy. A medida que continúa la investigación llega otro gran avance casi de inmediato. Gary Drayton comienza a barrer el área que rodea la bóveda con su detector de metales y en unos momentos una potente señal hace eco a través de los auriculares. La lectura es limpia e inconfundiblemente férrea y lo suficientemente grande como para llamar la atención de inmediato. Triangulando cuidadosamente la ubicación, Gary se arrodilla en el espeso lodo del pantano, busca debajo de la superficie y lentamente saca un objeto tan cubierto de siglos de sedimento que su verdadera forma apenas es reconocible. Cada miembro del equipo instintivamente se acerca sintiendo que este puede ser uno de los hallazgos más importantes de la excavación. El artefacto está lleno de corrosión y envuelto en depósitos de pantanos compactados que lo han conservado durante generaciones. Un extremo permanece fusionado a un fragmento de ladrillo viejo, lo que sugiere que alguna vez pudo haber sido parte de una estructura mucho más grande. Alex Laguina lo estudia con evidente curiosidad y se da cuenta casi de inmediato de que este objeto se parece poco a cualquier cosa que esperaba recuperar de debajo del pantano. El arqueólogo Laird Niven lo examina más de cerca y lo identifica como parte de una tubería vieja, aunque rápidamente dirige la discusión hacia la pregunta que más importa. ¿Qué edad tiene exactamente y qué papel desempeñó dentro de esta cámara oculta, cuidadosamente empaquetado y transportado al laboratorio? El artefacto ahora tiene el potencial de responder preguntas que han permanecido sin resolver durante siglos. A la mañana siguiente, Rick Laguina regresa al pantano acompañado por alguien cuya conexión con Oak Island se remonta a generaciones atrás. Tom Nolan, hijo del terrateniente Fred Nolan, ha pasado gran parte de su vida caminando por estos mismos campos mientras escuchaba la convicción de su padre de que los mayores secretos de la isla estaban escondidos dentro del pantano y no debajo del Money Pit. Rick guía a Tom hacia la cámara recién descubierta, permitiéndole estudiar la estructura con sus propios ojos experimentados. Tom se queda inusualmente silencioso mientras examina las paredes de pizarra perfectamente cortadas, la mampostería cuidadosamente diseñada y la geometría inconfundible de la construcción. Después de pasar décadas explorando Oak Island, incluso él admite que nada más en la isla se parece a lo que ahora tiene ante él. Tom siempre ha sabido acerca de los dos pozos descubiertos en la propiedad de Anthony Graves, pero inmediatamente reconoce que esta estructura es algo completamente diferente. Nunca tuvo la intención de sacar agua o satisfacer las necesidades diarias ordinarias.
En cambio, cada característica sugiere una cámara diseñada específicamente para ocultar, proteger y preservar algo valioso de cualquiera que eventualmente pueda venir a buscar. Rick escucha atentamente mientras Tom pronuncia en voz baja la única palabra que parece definir todo el descubrimiento: oculto. En ese momento la bóveda ya no es simplemente un elemento arqueológico más. Se convierte en un acto deliberado de secreto creado por personas decididas a que todo lo que hubiera en su interior permanecería fuera del alcance de la historia misma. Impulsados por esa comprensión, Rick y el equipo regresan una vez más al interior de la bóveda. Alcanzando debajo de una repisa de piedra a lo largo de una pared, la mano de Rick se cierra alrededor de una pesada pieza de hierro, forjado curvado enterrado bajo capas de barro. Levantándolo lentamente hacia la luz, revela lo que parece ser un antiguo gancho de hierro, el tipo de hardware resistente que se asocia más comúnmente con asegurar puertas pesadas o reforzar grandes cofres del tesoro que con permanecer olvidado debajo de un pantano. Su peso, artesanía y antigüedad inconfundible profundizan inmediatamente el misterio. En lugar de proporcionar respuestas, el descubrimiento plantea una pregunta aún más convincente. Si este gancho perteneció alguna vez a un cofre, entonces en algún lugar para allá de estos muros de piedra, es posible que el objeto para el cual fue construido aún esté esperando a ser encontrado. No hay una explicación natural de por qué está aquí. Alguien lo puso aquí. Entonces Katja saca a la superficie otro objeto. Ella lo sostiene. Tiene forma angular deliberada en su geometría. Todos lo miran. Nadie lo nombra de inmediato. Rick lo nombra. Un mango. Un mango de un cofre. Las palabras aterrizan en silencio. Nadie en el grupo habla por un momento. Están parados en un pantano dentro de una bóveda sumergida, que es anterior a cualquier propietario registrado de esta tierra y sostiene lo que parece ser hardware de un cofre que alguna vez estuvo almacenado aquí y que ya no está presente. Tom Nolan no especula. Su posición es directa. La bóveda necesita una excavación completa hasta el fondo sin demora. Rick le entrega la tarea a Laird Niven en ese mismo momento. Es necesario definir las áreas de excavación, determinar la profundidad objetivo y comenzar el trabajo de inmediato. Más tarde esa misma tarde, Rick saca a la luz un objeto más debajo del borde de la bóveda. Otra pieza de hierro forjado con forma de gancho y de carácter más antiguo. Craig Tester lo sostiene y plantea la pregunta que se ha estado formulando durante todo el día. Hay muchos ladrillos aquí abajo. Ese es un fondo muy duro. ¿Qué es eso? Verás. Bueno, eso es extraño. Esta bóveda fue construida por Anthony Graves para proteger el tesoro subterráneo que encontró en su propiedad. ¿O pertenece a una historia completamente diferente? Uno que es anterior a Graves por décadas. Craig señala que si Graves construyó esto como escondite, fue excepcionalmente efectivo. Nadie en el grupo está en desacuerdo. Al laboratorio. La tarde siguiente, Rick, Craig Tester y el equipo se reúnen en el laboratorio de Oak Island con Laird Niven y la arqueometalúrgica Emma Cooligan. Sobre la mesa de exploración hay 3 objetos: el tubo, el gancho y la manivela. Emma pasa la manivela por el escáner CT. La imagen es clara. Hierro forjado a mano, producido utilizando técnicas de fabricación anteriores a la metalurgia industrial. La estructura de grano dentro del metal es la firma del proceso de forjado a mano. La forma en que se trabajaba el hierro antes de que las máquinas tomaran el control. El orificio cuadrado en el centro del mango fue diseñado para encajar sobre un eje cuadrado, lo que significa que la pieza funcionaba como una manivela. Un mecanismo para girar algo, operar algo, abriendo algo. No era hardware pasivo. Fue construido para hacer un trabajo. Luego Emma pasa al análisis metalúrgico completo de los 3 artefactos.
El anzuelo lleva un ligero contenido de manganeso, una firma de oligoelementos consistente con trabajos de hierro de principios y mediados del siglo XIX. Eso lo ubica directamente dentro de la era de Anthony Graves, quien estuvo registrado en esta propiedad desde la década de 1850 en adelante. El gancho se ajusta a su línea de tiempo, pero el tubo y la manivela cuentan una historia diferente. El análisis metalúrgico de Emma sitúa ambos artefactos a finales del siglo XVIII. Lerniven deja clara la implicación. La tubería y la manivela son anteriores al período registrado de la ocupación de esa tierra por parte de Anthony Graves. La bóveda del pantano no pertenece a Anthony Graves. No puede. Los objetos en su interior fueron colocados allí antes de que naciera Graves, o cuando aún era un niño. Alguien más construyó esta estructura. Alguien más lo usó primero. Solo puedo pensar que este es un lugar donde guardaba objetos de valor. Quizás todavía podrían existir varias bóvedas en el pantano. La cuestión ya no es simplemente si esta bóveda es real. La pregunta es quién lo construyó y qué escondía en su interior. ¿Qué significa Craig Tester? Expone claramente las dos posibilidades. O Graves construyó esta estructura para proteger un tesoro que encontró en su propiedad, o fue construida por alguien cuya ocupación de esta tierra es anterior a la de Graves en décadas. La metalurgia ya ha resuelto esa cuestión. Graves no construyó la bóveda, data de finales del siglo XVIII, construcción años antes de que Graves comprara su lote. Él no creó este escondite, lo encontró. Si eso fue lo que sucedió si Graves tropezó con una bóveda preexistente debajo de su tierra, entonces su uso habitual de las monedas de plata españolas adquiere un significado diferente. No encontró monedas esparcidas. Estaba accediendo a un suministro almacenado. Usar la bóveda exactamente como fue construida para ser utilizada como un depósito oculto invisible desde la superficie sumergido bajo un pantano que mantenía alejado a cualquier buscador casual. Cuando Graves murió en 1888, la bóveda permaneció allí. La manivela, la tubería, los herrajes del cofre quedaron en la oscuridad bajo el agua y el sedimento intactos durante más de un siglo después de su muerte. La evidencia apunta a una conclusión clara. Esta estructura fue construida para ocultarse. Quien lo construyó sigue sin respuesta. Graves fue un usuario de esta bóveda, no su constructor. El constructor se remonta más atrás a un período de la historia de Oak Island del que no hay ningún nombre registrado. La metalurgia apunta a finales del siglo XVIII. Lo que está en juego apunta a 1575. La bóveda puede ubicarse en algún lugar entre esas dos fechas, construida por personas que entendían esta isla lo suficientemente bien como para confiar en que lo que escondieron aquí permanecería oculto durante el tiempo que lo necesitaran. Rick se mueve por el extremo norte del pantano cuando ve algo rompiendo la superficie del barro. Una sola estaca de madera parcialmente expuesta. Él se agacha. La estaca no está cortada. Está cortado con hacha. Las marcas de corte son claramente visibles en la madera. El ángulo corta donde una hoja lo golpeó repetidamente para formar la punta. Se trata de madera trabajada a mano con la misma forma que trabajaban los artesanos antes de que existieran las herramientas eléctricas. Rick llama a Marty de inmediato. En 1969, Fred Nolan, el padre de Tom, el hombre a cuya propiedad familiar ahora tiene acceso, el equipo se propuso drenar este pantano. Estaba convencido de que el pantano contenía respuestas que el pozo del dinero no contenía. Durante esa investigación, Fred encontró algo enterrado debajo del pantano en líneas uniformes corriendo con precisión geométrica. Estacas de madera. Los hizo fechar con carbono. El resultado llegó a 1575, más o menos 85 años. Fred Nolan era un agrimensor profesional de profesión. Entendió lo que implicaban los marcadores de encuesta. Su valoración profesional fue que lo que estaba en juego
marcaba los límites de un enorme proyecto de construcción planificado. Cuando fuimos al lado norte del pantano, realmente no esperaba ver mucho. Efectivamente, a medida que avanza la excavación, hay una cosa cuadrada con apariencia de bóveda que estaba sumergida en el pantano. Propósito desconocido. Entonces, ¿era un escondite? Anthony Graves lo instaló él mismo para esconder sus propias cosas. Eso es lo que esperamos descubrir. El pantano en forma de triángulo no era una característica natural. Se había creado artificialmente inundando las tierras bajas, entre lo que originalmente eran dos islas separadas. Alguien diseñó este pantano a propósito hace siglos. Dos islas se convirtieron en una. El pantano se convirtió en la costura entre ellos. Una barrera deliberada llena de agua que ocultaba todo lo que había debajo. Fred pasó años intentando que la gente se tomara esto en serio. El establecimiento de búsqueda de tesoros lo despidió. Murió en 2016 todavía creyendo que tenía razón. La apuesta recién descubierta por Rick coincide con la descripción de Fred en todos los puntos. El diámetro correcto, la forma correcta, 4 o 5 cortes de hacha en la punta. Gary Drayton cuenta los cortes en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente como se describe. Marty se acerca y lo examina. Alex señala el deterioro diferencial visible a lo largo de la estaca. La parte inferior está bien conservada, protegida durante siglos por el ambiente anaeróbico del pantano, mientras que la parte superior se ha degradado significativamente. Esta no es una apuesta que se haya hecho recientemente. El patrón de descomposición confirma que ha estado bajo tierra durante mucho tiempo. El escepticismo de Marty, que siempre está presente, cede por completo. Lo que está en juego es idéntico a cada detalle que documentó Fred Nolan. Marty está realmente impresionado. Cada estaca extraída de este pantano confirma lo que Fred Nolan creía cuando nadie más le creía. La bóveda no fue enterrada aquí por casualidad. Fue colocado dentro de un paisaje construido, escondido dentro de un terreno diseñado. La cueva de Aladino. Al otro lado de Oak Island, 140 pies debajo de la superficie del área de Money Pit. Algo más está esperando. Rick Marty y el experto en imágenes submarinas Blaine Carr están preparando una operación de 2 etapas dirigida a una gran caverna subterránea que el equipo llamó la Cueva de Aladino la temporada anterior. Durante 2 años, Edion Technologies ha estado utilizando detectores de muones a varias profundidades en pozos, en el área de Money Pit, buscando huecos, túneles y objetos enterrados de la misma manera que una radiografía lee la densidad. La Cueva de Aladino fue uno de los varios objetivos que regresaron. Ahora, con un nuevo pozo perforado directamente sobre él, el equipo se dispone a realizar la primera mirada completa a lo que realmente hay allí abajo. La operación se desarrolla en 2 etapas. Primero desciende una cámara de alta definición para obtener una visión directa del interior de la cueva y buscar signos de construcción artificial, seguida de un escaneo de sonar diseñado para construir un mapa tridimensional completo de toda la característica. La cámara entra primero. A 140 pies entra en un espacio abierto. La imagen muestra paredes, una repisa y una cavidad que se extiende más allá de lo que la cámara puede resolver desde esta posición. El espacio es abierto más grande de lo esperado. El suelo de la cueva queda oculto por el ángulo de la pendiente. Lo que pueda haber en la parte inferior no es visible desde este punto de entrada. La cámara aparece. El dispositivo de sonar entra a continuación. El registrador de eco DAS 710 funciona durante la noche, enviando pulsos de alta intensidad desde 140 pies y generando una imagen del entorno subterráneo a partir de los datos que regresa. A la mañana siguiente, Blaine presenta los resultados. El escaneo revela una geometría interior que no parece del todo natural. Aparecen 2 huecos en la pared de la cueva
no patrones de erosión gradual, sino características que se leen como aberturas deliberadas. El sonar resuelve una línea clara que los atraviesa a ambos, una abertura que no debería estar allí si se tratara de una formación puramente natural. No es una simple cueva, es una especie de zarcillo saliendo. En cierto modo se extiende. Ese zarcillo saliendo, ¿cuánto dura eso? Está en el rango de 20 pies, de 20 a 30 pies. El escaneo muestra evidencia potencial de acceso hecho por el hombre a una caverna natural. Según Blaine, es posible que alguien se haya abierto camino hasta una cueva subterránea existente y la haya utilizado como cámara. La caverna en sí puede ser natural. El punto de entrada puede no serlo. El suelo de la cueva permanece fuera de su alcance. La pendiente de la pared de la cueva continúa impidiendo que el sonar la vea. Para mapear el fondo de la cueva de Aladdin, el equipo necesita un segundo pozo 5 o 6 pies, al lado del actual colocado de manera que el sonar pueda mirar hacia el área que actualmente es invisible. La respuesta de Rick es inmediata. Es necesario hacer otro pozo. Alejar estos datos no es una opción. ¿Qué están mirando realmente? Una bóveda en el pantano. Una manivela que data de finales del siglo XVIII. Estacas de reconocimiento de 1575 apuntan a una isla diseñada una caverna a 140 pies, bajo tierra con lo que pueden ser pasajes hechos por el hombre que conducen a ella. Rick es inequívoco. El equipo tiene que esforzarse lo más posible en cada una de estas pistas. Irse no es una opción. Tom Nolan, parado al borde de la bóveda que su padre pasó toda su vida tratando de alcanzar, es igualmente inequívoco. Se necesita una excavación completa hasta el fondo para descubrir qué hay realmente allí abajo. Y Marty Lagina, con barro en las botas y sosteniendo una estaca de madera clavada en este suelo, antes de que nacieran sus tatarabuelos, está más seguro que nunca. El tesoro va a ser encontrado. Este equipo lo va a encontrar. En el laboratorio de Oak Island, sobre una bandeja de acero bajo luces fluorescentes, se encuentra la manivela. Hierro forjado, finales del siglo XVIII. Retención cuadrada. Construido para convertir algo que aún no ha sido identificado. Proviene de una bóveda sumergida bajo un pantano que pudo haber sido construida hace 5 siglos en una isla donde alguien escondió algo con tanta eficacia que 230 años de búsqueda no lo han descubierto. La bóveda es real, el mango es real y documentado, es real. El casquillo cuadrado en su centro fue construido para encajar en un pozo que todavía se encuentra en algún lugar de esta isla. La manivela aún está esperando. Combina con lo que sea para lo que se construyó originalmente. Si este canal ya forma parte de su visualización habitual, presione suscribirse y active las notificaciones. Cada excavación, cada resultado de laboratorio, cada descubrimiento, se cubre aquí tal como sucede. El equipo regresará a esa bóveda y lo que encuentren a continuación será importante. Deja tu teoría en los comentarios a continuación. ¿Quién construyó esta bóveda? ¿Para qué estaba diseñada la manivela para abrir? ¿Y si Anthony Graves gastaba regularmente monedas de plata españolas en esta isla en la década de 1860? ¿De dónde procedían exactamente?